ánimo, con entusiasmo, con deseos de aprender, de escuchar la palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, clamamos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a cada corazón. Queremos estar oídos atentos, Señor, a tu palabra. Ayúdanos a hacer los cambios necesarios. Háblanos, edifícanos, bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Y el mensaje de hoy es Nehemías, un corazón de siervo. ¿Cuántos han visto las imágenes del desastre que ocurrió en las Bahamas, verdad? Desastre material, pero también emocional. Como vemos que todo se destruyó. Casas, negocios, muchas muertes y las personas que quedaron vivas en una desesperación y una escasez total. Bueno, una historia de devastación económica y moral vivió un poco parecida la ciudad de Jerusalén, Israel, el pueblo de Dios, pero no a consecuencia de un desastre natural, sino porque ellos habían desobedecido a Dios. El pueblo desobedeció la ley, trabajaban el día de reposo y a consecuencia de esto, Dios permitió que una nación extranjera los invadiera y los llevara cautivos durante 70 años. En este tiempo del cautiverio de Babilonia nace Nehemías. Sus padres fueron llevados allá a cautiverio y Nehemías nace en este tiempo. Y él llega a tener un importante papel en el gobierno de Persia. Era un hombre importante para el rey. Era nada más y nada menos que el copero del rey Artajerjes, el hombre encargado de probar todo lo que comía y bebía el rey, para evitar así que éste fuese envenenado. Y era alguien de suma confianza. Él tenía un trabajo muy bien pago, tenía muy buen sueldo, una buena casa, un buen carro, o podríamos decir en aquel tiempo un buen camello. Tenía un buen plan de retiro, un buenísimo seguro médico y muchos otros beneficios. Pero en este tiempo empiezan a regresar los judíos que estaban allí para Jerusalén, como Dios lo había profetizado mucho tiempo antes. Y con el consentimiento del rey. Y Hanán, uno de los hermanos de Nehemías, regresa a Jerusalén y cuando viene de vuelta, ahí en el capítulo 1, versículo 3, Nehemías le pregunta, ¿cómo está la gente? ¿Y cómo está Jerusalén? Y él le dice, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, el muro derribado y las puertas quemadas al fuego. Ustedes recordarán que en la antigüedad las ciudades le hacían un muro alrededor con puertas, porque así los protegían de los ataques y de los saqueos enemigos. Y dice que el muro, las noticias fueron, la ciudad está destruida, el muro derribado, o sea, no tiene protección la ciudad, pero además de eso, las puertas se quemaron. Hay gran calamidad en la gente. Hay una situación de dolor y de desesperación en la gente. Y Nehemías vio y percibió el dolor de la gente, porque no todos vemos la situación con los mismos ojos. El corazón de Nehemías era un corazón de siervo, dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Él estaba muy cómodo en el palacio del rey, como pudiéramos decir en la Casa Blanca hoy, pero él decidió en su corazón, voy a ir a ayudar. Y yo quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Podemos ver nosotros la necesidad de nuestra iglesia, de nuestra ciudad, de nuestra familia y la necesidad nuestra? ¿Podemos ver la decadencia espiritual que hay a nuestro alrededor? ¿O pensamos, bueno, yo estoy bien así,
vivo en un buen lugar, tengo un trabajo estable, pero un verdadero hijo de Dios debe de sentir la necesidad de su iglesia, la necesidad del pueblo y accionar. Y ese es el primer punto que vamos a ver hoy. Vamos a ver 4 puntos. Y el primero es: Nehemías se identificó con la necesidad del pueblo y accionó. Él entendió la situación de ellos y lo que estaban viviendo, y acudió al único que podía cambiarla. En vez de juzgar al pueblo, criticarlos, ¿verdad? Lo que hizo fue que pidió perdón por los pecados de ellos. Pidió perdón por los pecados de su familia y pidió perdón por el pecado de él también. Su corazón fue movido a compasión y lloró de dolor, ayunó, pero también hizo planes para cuando fuera delante del rey, éste le diera permiso para salir a reconstruir la ciudad y los muros, y le diera también protección con su ejército. ¿Y saben qué? Dios contestó la oración de Nehemías. Dice la palabra: Dios le dio gracia delante del rey Artajerjes, y no solo le dio el permiso para salir, sino también que le dio cartas de recomendación para cada ciudad que él tenía que atravesar hasta llegar a Jerusalén, tuviera la aprobación del rey y no tuviera problema. También le dio cartas para que pudiera ir donde los responsables de los bosques, y él pudiera cortar madera para ir a reconstruir las puertas. Amén. Y yo creo que Dios quiere hacer grandes cosas en esta iglesia. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, quiere convertirnos en una iglesia poderosa que ayude a muchas personas a encontrar la verdad de Cristo Jesús. Iglesia, no podemos esconder más a Jesús. Tú y yo tenemos la respuesta a la necesidad del dolor que hay afuera, de la decadencia moral que hay afuera. Y no podemos esconder más a Jesús. Necesitamos accionar como Nehemías. Diga, no quiero ser indiferente más al dolor. No quiero ser indiferente a la situación que veo a mi alrededor. En mi iglesia, en mi ciudad, en mi familia, úsame a mí. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos de decir. Cámbiame y ayúdame para cambiar a otros. Ustedes conocen cada uno un radio de personas que yo no conozco. Aneli conoce un radio de personas que yo no conozco. Wanda conoce un radio de personas que yo no conozco. Angie conoce un radio de personas que yo no conozco también. Cada uno podemos influir en ese radio de personas como Nehemías influyó en el pueblo, en el rey, para que cada de esas personas conozcan a Jesús. Amén. Necesitamos, iglesia, nuevo comienzo, dolernos con lo que Dios se duele, ver lo que Dios ve, tener sus ojos. Amén. Vamos al punto 2. Dice que la oposición causa desánimo. En el capítulo 2, verso del 19 al 20, yo les animo que lean el libro de Nehemías. Son 13 capítulos, pero le va a dar una riqueza muy grande y una revelación muy grande, y van a aprender muchas cosas. Hoy no lo podemos leer todo, por eso he escogido algunos pasajes. Dice el capítulo 2, versos 19 y 20, pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros, o sea, se burlaron de ellos y nos despreciaron. ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebelar contra el rey? Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, todos sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Miren, cuando estos tres se enteraron que Nehemías iba a empezar a reconstruir el muro, la ciudad y el templo, se enojaron, se pusieron furiosos,
se empezaron a burlar de Nehemías y los demás que lo estaban ayudando, a criticar a los judíos, y esto es una verdad espiritual. Cuando empiezas a hacer la voluntad de Dios, personas te van a criticar, te van a desanimar, te van a hacer burla para hacer que no sigas adelante, edificando el muro de nuevo comienzo. La oposición viene de adentro y de afuera. Resulta que hasta apareció un supuesto profeta que dijo que Dios le había hablado, pero era para hacer caer a Nehemías y desmoralizarlo. Recordemos que el Señor es el que nos llamó a hacer esta obra. La obra es de Él. Nosotros somos solo instrumento en sus manos, y Él es el que nos fortalece, Él es el que nos da la fuerza, porque solo vienen de Él para hacer lo que cada uno de nosotros nos toca hacer. Yo quiero que estén claros, la intención del enemigo es desanimarnos, que dejes de asistir a la iglesia, que dejes de asistir a las clases los martes para superarte en los estudios bíblicos, que dejes de orar la Biblia, que dejes de leer la Biblia, que dejes de orar, que dejes de dar tus diezmos y ofrendas. ¿Para qué? Para pronto sacarte del muro de nuevo comienzo. Digamos como Nehemías, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y fortalecerá nuestras manos para hacer su obra. No voy a desistir, no me voy a desanimar, porque hay una gran obra que hacer aún. Y yo quiero ser parte de esta obra. Y que mi nombre esté escrito en las memorias de Dios de nuevo comienzo. Como aquí en este capítulo, que están escritos una cantidad de nombres de todos los que construyeron el muro. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 3. Así que la respuesta de Nehemías debe ser nuestra respuesta. El Dios de los cielos nos prosperará. El Dios de los cielos nos fortalecerá. Y nosotros nos levantaremos como iglesia y edificaremos. Esa debe ser nuestra respuesta. Amén. Contra la oposición. Número 3. Dice que sirvieron por familias. En el capítulo 3, verso del 1 al 2, ahí vemos una cantidad de nombres, como les dije, de todas las familias que se unieron a servir. Dice, entonces se levantó el sumo sacerdote, Eliasib, con sus hermanos los sacerdotes, ¿ves? Por familia, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea, y edificaron hasta la torre de Hananel. Junto a ellos edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Vemos el trabajo por familia. Cada uno se unió, si usted sigue ahí leyendo, va a ver toda una familia, se unieron bajo el liderazgo de Nehemías para hacer cada uno su parte en el muro. Los judíos estaban muy desunidos, muy dispersos, y bajo el liderazgo de Nehemías, él logró unirlos para todos juntos hacer la obra y que cada uno hiciera su parte en la restauración del muro, de la ciudad y del templo de Dios. Y cada uno de nosotros tiene una parte que hacer en este muro de nuevo comienzo. Orar, invitar a otros, recogerlo en su auto, animar al que está caído o al que está débil, aclarar al que está confundido, servir los fines de semana, poner en uso tus dones, apoyar a tu iglesia con tu presencia. Es muy importante, iglesia, que cada vez que haya reuniones, nosotros estemos apoyando con nuestra presencia nuestra iglesia. Apoyar y sostener con nuestros diezmos y ofrendas. Dice que ellos, mira qué cosa tan importante, con una mano trabajaban, ponían los ladrillos, hacían la mezcla y en la otra tenían la espada para defenderse. La espada significa la palabra. Defiende tu iglesia, lucha por tu iglesia,
No permitas que nadie te hable mal de tu iglesia ni que hable mal delante de ti. No te desanimes, sigue adelante porque hay una gran obra que hacer en nuevo comienzo. 4. Dice que tomaron una determinación. Vamos a ver el capítulo 8, versos del 8 al 9. Dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escribas y los levitas hacían entender al pueblo y dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloráis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. ¡Wow! Si leen más acá, cuando lean en la casa, se van a dar cuenta que dice que Nehemías llamó a Esdras para que empezara a leerle la palabra al pueblo. Hacía 70 años que no se reunían a escuchar la palabra de Dios. Y dice que se reunieron desde la mañana temprano hasta el mediodía. Muy posible que haya sido desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Y dice que se reunieron a escuchar la palabra los que tenían entendimiento. O sea, nos da a entender que los niños no estaban allí. Los niños, es muy seguro que en otro lugar las hermanas de Nuevo Comienzo estaban turnándose para cuidar a los niños, que estuvieran tranquilos, y los papás y las mamás y los abuelos pudieran estar escuchando la palabra. Amén. Y dice que cuando empezaron a leer la palabra, el pueblo empezó a llorar. Empezó a identificar en las áreas que estaban mal. La palabra tiene el poder de cambiar vidas. Porque es la palabra de Dios que limpia, que vivifica y que da vida. Y ellos empezaron a arrepentirse. Y dice que hubo arrepentimiento de corazón, porque el arrepentimiento de corazón trae cambio y trae restauración y trae autoridad en nuestra vida para cuando le hablamos a otro la palabra. Y dice que esto pasó en la puerta de las aguas. Llamado de las aguas. Agua significa limpieza. Frente a esa puerta empezaron a leer la palabra y hubo limpieza espiritual. La ciudad tenía 12 puertas, que es igual que la Jerusalén celestial, que tiene 12 puertas. Y cada puerta tenía un nombre. Estaba la puerta de las ovejas, que vimos ahorita, ahora la puerta de las aguas, que estoy mirando y leyendo porque quiero hacer una prédica también sobre el significado de las puertas para nosotros, de las puertas de la Jerusalén de aquel tiempo y la de la Jerusalén celestial. Y dice que ellos tomaron la determinación ese día de obedecer la ley de Dios, de empezar a obedecer la palabra, de cambiar esa área de su vida que sintieron dolor y lloraron porque no querían hacerlo más, porque estaban ofendiendo a Dios. Y dice que escribieron un compromiso. Le dijeron a Nehemías: busca un papel y vamos a hacer un compromiso por escrito y lo vamos a firmar todo. Que vamos a comenzar a dar las primicias de Dios, los diezmos y las ofrendas para el sostenimiento de la casa de Dios, de los sacerdotes y de los levitas. Porque hacía 70 años que habían descuidado el mantenimiento de la casa de Dios y habían dejado de darle a Dios lo que era de Él. Hicieron un compromiso ese día delante de Dios todo el pueblo, y además de no trabajar el día de reposo, que es el día apartado para Dios, ni permitir que los mercaderes entraron en la ciudad, que venían de otros pueblos, a venderles cosas. O sea, ellos cerraron las puertas ese día bajo la dirección de Nehemías y dijeron: no se abre más el día de reposo. Hoy es el domingo. El día de reposo es para el Señor, para escuchar su palabra, aprender de su palabra, alabarlo, reunirnos como familia de Dios,
pero no vamos a permitir que entre ningún mercader a vender a la ciudad, así que las puertas se cierran el domingo y no se abren. Y si alguien te llama por el celular porque quiere que trabajes, que hagas algo, que compres algo, cuando miras el número, no, esto es para trabajo, no lo voy a contestar. Seguro que hicieron eso. Bueno, no tanto, porque en aquel tiempo no había celular. Pero ellos hicieron decisiones muy sabias y muy obedientes. Y yo cuando estaba preparando el mensaje y estaba leyendo, yo decía, wow, Señor, las mismas situaciones que vivimos hoy en día como pueblo de Dios, las estaba viviendo el pueblo de Israel, los judíos, hace muchos años atrás. Mire, tenían la palabra pero no la leían y la desobedecían. Hacía años que no sostenían la casa de Dios con sus diezmos y ofrendas y trabajaban el día de reposo. Y por esas mismas consecuencias, ellos caían en un ciclo. Muchas veces les pasó en un ciclo de desobediencia. Dios se apartaba de ellos, venían naciones extranjeras, los saqueaban, acababan con ellos, como esta última vez, que se los llevaron cautivos a Babilonia, a muchísimos de ellos. Pero cuando empezaban a sufrir las consecuencias de su desobediencia a la palabra de Dios, ellos entraban en arrepentimiento, lloraban, clamaban, y Dios en su misericordia los perdonaba. Pues pasa igual. Y dice que ahí más adelante en el capítulo 2 dice que había una gran alegría después que ellos se dieron cuenta que tenían que cambiar sus vidas y hicieron este compromiso con Dios y lo escribieron, que dice que la bulla de los coros, las danzas, los panderos, las flautas, se oía desde lejos. En Jerusalén se oía desde las ciudades lejanas, toda esa algazara y esa bulla que venía del gozo y la alegría que tenía el pueblo. Y yo quiero preguntarle, recordemos cuál fue la última vez que lloramos por haberle fallado a Dios, por haber desobedecido su palabra. Pregúntate hoy, ¿en qué áreas estoy fallando? Que me parece que estoy bien, pero necesito cambiar. Somos, como dice el libro de Santiago, oidores de la palabra y hacedores de ella. O sea, oímos la palabra y hacemos lo que dice la palabra, la obedecemos, o tan solo somos oidores y cuando miramos la espalda, olvidadizos, nos olvidamos de lo que Dios nos dice en su palabra y nos está corrigiendo. Y esta semana el pastor y yo tuvimos una alegría muy grande, un gozo muy grande, porque una pareja de Cuba nos llamó, que hemos tenido la oportunidad de estarle ayudando en su matrimonio, cosas que no estaban funcionando bien, y a través de la palabra y de la oración le hemos estado instruyendo a ellos los cambios que deben de dar. Y le hemos dicho, lean la palabra, oren, y Dios les va a ir guiando a cambio, porque hay cosas que hay que cambiar. Y el viernes nos llamaron y nos dijeron, pastores, sabemos que hoy no es el día de reunirnos, porque las reuniones son por teléfono, pero queremos decirle algo. Hoy ha ocurrido un cambio en nuestra vida. Y ha sido de nuestro corazón. Dios lo puso en el corazón. Y está pasando esto y esto bueno. Y wow, de alegría llorábamos. Porque por teléfono, leyéndole la palabra, indicándole lo que deben de hacer, en qué área deben de cambiar. Y han entendido. Y a veces, ¿por qué no entendemos? ¿Por qué no hacemos cambio? ¿Por qué no obedecemos la palabra si es tan claro? Y Dios, iglesia, Dios lo que nos quiere es bendecir y prosperarnos y hacernos una iglesia poderosa y fuerte. Amén. Somos el equipo de Cristo Jesús. Su Espíritu está en nosotros. El corazón del Padre es que estemos unidos en un mismo sentir,
obedeciendo la palabra de Dios y trabajando por Cristo Jesús. Y el Señor es nuestra fortaleza. Él nos fortalece para seguir adelante y hacer su obra. Y Nehemías hizo, y ya estamos concluyendo, lo que podía hacer, lo que tú y yo podemos hacer hoy. Y primero, resumiendo ya, identificó el problema. ¿Qué era lo que estaba pasando? Todo estaba en ruina, estaba quemado, había una situación crítica, el pueblo había desobedecido, había dejado de leer la palabra y obedecerla, había dejado de sostener la casa de Dios, estaban trabajando los domingos, pero dio pasos para solucionarlos. Y les recordó quién era el Señor, que es el Dios Todopoderoso, el Dios que nos ama y quiere ayudarnos a que nos vaya mejor. Y les animó a pelear en equipo, cada uno con su familia, por su ciudad. Iglesia, defienda su iglesia. No hable mal de su iglesia. Ore por su iglesia cada día. Ore por sus pastores cada día. No permita que nadie le hable mal de sus pastores, ni de sus hermanos en Cristo. Ore por ellos cada día. Da lo mejor de ti cada día. Sé fiel en sostener la iglesia con tus diezmos, con tus ofrendas. ¿Saben cuánto dio Nehemías? Aparte que dejó su trabajo allá y vino por el tiempo, 52 días estuvieron para construir el muro y reparar la ciudad y el templo. Pero dice que Nehemías, si usted lo lee ahí, dio 11,000 dracmas de oro. Era un tipo de moneda de oro que se usaba en aquel tiempo, el dinero que circulaba en aquel tiempo, que equivale a hoy a 4 millones de dólares. Aparte, el domingo, que es el día consagrado para el Señor, para venir a la casa de Dios, obedezca el mandato de la gran comisión, más uno. Diga, yo quiero ganar este año, Señor, uno para ti, antes que se acabe este año. Esa es la gran comisión que el Señor nos dejó como iglesia. Vayan y prediquen el Evangelio y hagan discípulos y enséñenle a obedecer todo lo que hay aquí. Y sirva con todas sus fuerzas al Señor. Sirva en este muro de nuevo comienzo. Usted tiene un espacio en este muro de nuevo comienzo, usted y su familia, y veremos una gran bendición sobre nosotros, porque Dios tiene grandes cosas para este muro de nuevo comienzo. En esta iglesia muy pronto va a haber una explosión de crecimiento. Jóvenes, niños, mujeres, hombres, adultos, más ancianos. Una gran explosión. Esta iglesia va a marcar esta ciudad por una iglesia que verdaderamente obedece la palabra de Dios y cambia. Una iglesia con un corazón compasivo de ayudar al que está caído, de ayudar al que está perdido, de ayudar al que está espiritualmente devastado y levantarlo en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a orar. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre, yo reconozco que te he fallado. Necesito cambiar. Ayúdame a obedecer tu palabra, a leerla cada día, a orar cada día. Ayúdame a cambiar, mi Dios. Quiero ser mejor para poder ayudar a otros. Ayúdame a ganar a uno más para ti. No voy a trabajar más el domingo y voy a empezar a sostener tu casa con las primicias, con los diezmos y con las ofrendas. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú vas a traer a través de mí
en esta iglesia Nuevo Comienzo, en este muro de Nuevo Comienzo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Declaro que esta iglesia se levanta poderosa, que esta iglesia va a marcar la historia en esta ciudad, que los nombres de nosotros van a estar escritos en las memorias del libro de Dios de Nuevo Comienzo, que esta iglesia será una iglesia victoriosa, una iglesia próspera, que en esta iglesia están las mejores personas de Miami, las mejores personas del condado Broward, que están la gente más próspera, la gente más obediente, la gente con el corazón que se parece más al de Jesús, una iglesia bendecida, una iglesia que hace la diferencia. Y te doy gracias, Señor, bendícelos, mi Dios, y nos vemos el martes para las clases y trayendo a otros esta semana a Jesús, más unos. Dios los bendiga.